Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en este programa, en este marco maravilloso que es el portal de Anunciación, este portal que reúne a todas las organizaciones de la sociedad civil y que dirige la muy querida y admirada Tere García Ruiz, quien también, por cierto, es directiva del Club de Periodistas de México y pertenece también a esta parte del voluntariado de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, que es el brazo académico y asistencial del propio club. También nos honra en estar con nosotros el director de Relaciones Interinstitucionales del Club de Periodistas de México, independientemente que él forma parte de un gran número de instituciones muy relevantes de las que nombraremos más adelante, que es el abogado, el licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán, a quien mucho agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, pues comentar con ustedes que vamos a compartir el espacio emotivo de reconocimiento hacia nuestro fundador, el fundador del Club de Periodistas de México, fundador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, don Antonio Sáenz de Miera. Tere, querida, muchísimas gracias. Como siempre, don Juan Carlos Sánchez Magallán, igualmente un privilegio estar acá. Y les comentamos que, como siempre, está con nosotros, nada más que a él no le gusta estar enfrente de cámaras, pero siempre está nuestro productor y director general, Maurice Salum. Tere, querida. Celeste, pues primero agradecerte que me hagas partícipe de este momento para compartir con el público de Anunciación la gran celebración, la gran fiesta que vivimos en Puebla, cuando se erige la estatua de tu papá y todos nos sentimos conmovidos y confrontados para seguir haciendo un periodismo veraz, un periodismo que vaya en favor de la justicia social. Y para poner también atención en los adultos mayores que han ejercido el periodismo y que ahora viven en soledad. Así que a través de la Posada del Periodista, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, hay mucho que hacer todavía. Institución de asistencia privada fundada por tu papá en 1996, y me siento conmovida, involucrada, alegre, feliz de que hayamos podido vivir ese momento y que ahora podamos traerlo aquí a Anunciación TV para compartir con tu público. Pues mi querida Tere, gracias en mucho a muchas personalidades, no solamente es una sola, pero yo quiero pedirle de favor a don Juan Carlos Sánchez Magallán, quien fue hilvanando todo este evento. Además, él como director de Relaciones Interinstitucionales con organismos hermanos, con instituciones de cultura de gran realce, como es la Academia, ya nos hablará el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, quien nos dirá cómo se fue articulando todo este homenaje desde el propio Estado que vio nacer Antonio Sáenz de Miera y sus autoridades, así como de una magna institución de cultura, de ciencia, como es la Academia. Maestro, por favor. Celeste, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho el tener la oportunidad de compartir contigo este maravilloso espacio. Gracias a Tere García por su hospitalidad, por su generosidad. Mira, realmente lo que sucedió, se pagó una vieja deuda que se tenía con tu padre. Tu padre, hombre echado para adelante, impulsor de la cultura del periodismo, gran defensor de las libertades de expresión, del ejercicio de la palabra, de la cosa pública. Bueno, además gran formador de periodistas. Dio la pelea toda su vida, murió dando la pelea. Exacto. Entonces, con este evento de haberle construido una estatua en su honor, en este año donde él cumple 100 años de haber nacido, no fue más que un acto de justicia, no fue más que saldar una vieja deuda que se tenía con un hombre que fue de los grandes del periodismo mexicano, poblano de origen. Por eso
bueno, pues tenía que ser en Puebla. A tu padre se le han hecho innumerables homenajes, como lo mencionaste en tu intervención allá, pero tenía que ser en Puebla. Y qué mejor lugar que el patio de honor de la Casa de Gobierno de los poblanos, o sea, Casa Aguayo, y con un anfitrión de lujo como es Luis Maldonado Venegas, porque gracias a Luis, a los amigos, bueno, aquí se fueron articulando las relaciones, las amistades, pero sobre todo fue un acto de justicia, nadie lo pensó. De Luis Maldonado salió, oye, hagamos de justicia a un distinguido poblano y erijamos una estatua en su honor. Entonces los recursos provinieron de la Academia Nacional de Historia y Geografía, que precisamente Luis Maldonado es el presidente, nuestro presidente. Entonces se fueron dando las cosas y bueno, pues conclusión, estuvimos ahí en Casa Aguayo y una gran fiesta, una gran reunión en presencia de todos los directivos de tu club de periodistas, pues que son cientos de periodistas de todo el país, como testigos presenciales de algo que fue y era una deuda que se tenía con tu padre. Pero además muy lindo, porque fue a 15 años de su fallecimiento, 100 años de su nacimiento, y en estos 15 años lo que hemos visto son los frutos de lo que él sembró. Entonces, haber dejado pasar 15 años para que se ponga en evidencia todo lo que él hizo, los frutos, el legado, la repercusión de todo lo que él ha trabajado, pues me parece muy lindo, ¿no? Si se hubiera hecho de manera muy súbita, muy pronto después de su fallecimiento, sin haber dado tiempo a que su legado diera fruto, hubiera sido poco creíble. Por eso también fue muy destacado, muy destacado. Si me permiten, puedo mencionar algunas de las cosas que él hizo en vida. Por ejemplo, trabajó en el Diario de Puebla, trabajó en la revista Bohemia, estos fueron sus primeros trabajos como reportero y periodista, pero luego fundó, esto es también muy interesante en su vida, él fue fundador de muchos medios de comunicación. Fundó y dirigió en Puebla la revista Bohemia, fundó y dirigió la revista Puro Verso. En este caso fue impresionante porque él hacía todo, hacía escritos en verso, hacía el directorio, la información, los artículos y hasta los anuncios publicitarios. Increíble, todo, o sea, una experiencia completísima, todo en verso. También fue jefe de redacción de Puebla en Marcha, fue subdirector y editorialista del diario ABC, colaboró en la revista Hoy y en el Buró Investigación Política, trabajó también en la revista Nosotros, Crónica Ilustrada, en el semanario Presente. Fue el creador del concepto de la jefatura de prensa y relaciones públicas en las instancias gubernamentales, cosa que no existía y no había manera de coordinar a los medios de comunicación. Fue el innovador. Fue el innovador. En materia de política pública, en materia de comunicación, o sea, la forma de comunicarse del gobierno para con la sociedad. Eso es lo valioso de esta creación, innovación que él, pues con mucha visión desde hace muchos años. Perdón por la interrupción. Pero... No, pero es que es muy importante destacarlo. Ya no solo tienen jefe de prensa las instancias de gobierno de la República Mexicana, sino de otros países. El Vaticano tiene jefe de prensa. Bueno, este concepto de jefe de prensa en 1946 fue gracias... Pero es que recordemos que luego hay muchos políticos que no saben comunicar. Sí, claro. Lo que hacen, ¿verdad? No estamos hablando mal de los servidores públicos, pero luego no saben destacar las bondades de lo que es el ejercicio de lo público, de la cosa pública. Entonces se hace necesario los hombres y las mujeres que le saben al tema de la comunicación social. Bueno, y ya llevamos 12 años sin buenos jefes de prensa, según mi opinión. Pero además es muy importante la intención de Antonio Sáenz de Miera, así como creador también del certamen nacional e internacional de periodismo, siempre fue incidir en la pluralidad de la información, porque antes nada más se daba la información directa de presidencia, de los funcionarios y se entregaban boletines. Y mi papá platicaba que de alguna manera había que empezar a incidir en abrir las puertas a la prensa y a la pluralidad de la información. En un principio dijo, probablemente esté todo muy encuadrado, muy dirigido, pero esto va a ser un pie de playa para que permee la opinión de muchos periodistas sobre las acciones de los políticos. Entonces esto es importantísimo, qué bueno que lo subrayen, porque fue creado aquí en México y posteriormente ahora ya es un
pues ya es internacional, ya se ha adoptado no solamente para gobiernos, sino para empresas y todo esto, el tener y la importancia que es de saber comunicar bien y alguien que se encargue de todo ello. Exacto. Se dice Además, también, saber conectar, ¿no? Perdón por la sí, adelante. Sí, pero hay gente que no Exactamente. conecta, ¿no? Perdón, Tere, nada más era. Y bueno, también fue creador del Centro Nacional de Periodismo. Esto en aquella época, en 1951, a través de la Asociación Mexicana de Periodistas, de la que fue presidente. Y que además esa Asociación Mexicana de Periodistas es, digamos, la mamá y papá, digamos, del origen asociación de la, fundadora, ¿no? de la creación del Club de Periodistas de México, ¿no? Desde ahí se empezó a armar, a ver toda esta circunstancia del Club de Periodistas. Bueno, y como jefe de prensa, podemos decir que fue jefe de prensa de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, jefe de prensa del Banco Nacional de Crédito Ejidal, de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue jefe de prensa, asesor de prensa del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República Mexicana, y luego presidente del Club de Periodistas de México en 1972. Y hasta la fecha, sí, presidente honorífico. Eso independientemente de que obviamente desde muchos años antes que se empezó a fraguar la creación del Club de Periodistas de México, que se armó todo esto, pasó el sexenio del licenciado Miguel López Alemán. Mateos, ¿no? Desde Miguel Alemán lo planteó mi papá, luego siguió el licenciado Ruiz Cortines y posteriormente se concretó en el sexenio del licenciado Adolfo López Mateos. Es importante. Oye, fue importantísimo lo que hizo porque logró lo que es la actual sede del Club de Periodistas. Exactamente. La donación en comodato del inmueble que está en Filomeno Mata número 8, que hasta la fecha es la sede del Club de todos los periodistas de México. Exactamente. Donde año con año tú y Maurice, el director general, Maurice Alum, y tu directiva nacional se planean y se ejecutan y se realizan los certámenes nacionales e internacionales a los que hacía referencia Tere. Todo lo que él hizo, perdona, lo hizo de verdad pensando en el gremio, porque era como un 2-3 por mí y por todos mis compañeros. Me tocaba de jefe de prensa de un presidente de la República Mexicana y siempre estaba viendo qué ofrecer desde ese cargo al gremio. De hecho, y en este caso, bueno, se fortalece el Club de Periodistas. Exactamente, que ahora el Club de Periodistas de México, bueno, ya desde hace años tiene delegaciones no solamente nacionales, sino internacionales. Y vamos a un corte, queridos amigos, y les vamos a comentar la anécdota, el momento en que ese gran presidente, Adolfo López Mateos, otorga el edificio a la petición de Antonio Sáenz de Miera, que ya venía armando todo esto, planeando todo esto. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de Anunciación, en que estamos con la directora de este portal, que es la muy querida Tere García Ruiz, así como con el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, quien es director de Relaciones Interinstitucionales del Club de Periodistas de México, de sus delegaciones nacionales e internacionales. Platicábamos en este espacio que generosamente me pidió mi hermana Tere, porque es mi hermana del alma, y además que tanto admiraba a mi papá al trabajo de Tere, una jovencita desde muy pequeñita, inteligente, y además quien creó el concepto de periodismo altruista, que ahora ya se maneja y se debe de manejar mucho más para resaltar el espíritu positivo de los seres humanos, independientemente que no quitemos el dedo de dar seguimiento a todo lo demás. Pero bueno, platicábamos que hay anécdotas que comentaron el día de esta develación de esta estatua, escultura maravillosa del maestro, del gran maestro Lorenzo Rafael, quien por cierto conoció a Antonio Sáenz de Miera, quien fue el creador del diseño de las medallas del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, eso es bien importante, y que nuestros queridos amigos, tanto Luis Maldonado Venegas como el propio gobierno de Puebla en la participación de hacer y llevar a cabo también parte de la organización de este homenaje, pues decidieron, claro, pero decidieron el que fuera algo que tuviera que ver con el trayecto de vida de Antonio Sáenz de Miera. Entonces se comentó sobre la anécdota de que en algún momento dado, ya que inició la presidencia del licenciado Adolfo López Mateos, estaba con un grupo de prensa que le había apoyado, que habían viajado, que había estado con él, y que les decía, bueno, ¿qué problema tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces, pues algunos, yo tengo problemas con mi revista, o con mi periódico, o con mi casa, o algunas cuestiones en que se les pudiera apoyar. Antonio Sáenz de Miera se quedó callado. Y fue Adolfo López Mateos, ese gran presidente, quien se acercó a Antonio Sáenz de Miera y le dijo que por qué él no le pedía nada, que él qué necesitaba. Entonces él le dijo, pues necesito Filomeno Mata 8 para el Club de Periodistas de México, y eso fue así, pero lo comentaban y lo resaltaban el día del homenaje, y es cierto así. Él pensó siempre en los demás. Y esa fue la mejor manera de pensar en sí mismo. Siempre el mayor orgullo y gusto era también pensar en los demás y, como dices, en sus compañeros. Es una manera de trascender. Por eso se le hizo una estatua a tu padre. O sea, él, hombre con visión de futuro, avisoró la necesidad y tuvo esa posibilidad de generarle una posada a los periodistas de México. Por eso tú, con esa bandera que traía tu padre, pues la tomaste, la has seguido muy bien, y bueno, ahora tienes ahí pues la atención a los periodistas de la tercera edad, su posada, la atención a todos los señores que tienen la necesidad de, a veces, un cobijo, un alimento, un apapacho. Entonces, esa labor que tú has venido realizando es hermosísima. Y en este momento de hacer una justicia, por ejemplo, a la memoria de Antonio Sáenz de Miera, yo quiero resaltar esta parte, por ejemplo, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera. En mucho está gracias al empuje, al apoyo, a la orientación, a la ayuda del licenciado Víctor García Lizama, quien también es padre de mi adorada hermana Tere, de mi hermana del alma, y de tantos personajes que apoyaron en momentos tan difíciles. Recordemos a grandes periodistas, a grandes periódicos, en este caso, por ejemplo, el Excelsior se destacó mucho con siempre el apoyo en momentos difíciles que comentabas, que ahorita ojalá que retomes, desde las diferentes trincheras apoyando. Yo recuerdo con tanta gratitud y cariño a don Regino Díaz Redondo, que jugó un papel fundamental en la defensa del club, porque no era fácil decirle que no al señor presidente, o no era fácil tocar algún tema tan delicado, sobre todo en esa época. Lo que pasa es que hay que explicarle a los... Y don Luis Cantón Cetín y bueno, otros... un presidente le dio a tu padre el Club de Periodistas, o sea, el inmueble, y otro presidente se lo quiso quitar. Eso es lo que no hemos dicho con toda claridad. Exactamente. Entonces, pero lo valioso de tu padre es que, aparte de esa visión de futuro, tuvo la valentía, tuvo la
decisión importante, incluso de ponerse en huelga de hambre con un grupo de periodistas y con guardias, cuidaban el inmueble, etcétera, y no se dejaron de un presidente autoritario que quiso quitarle al periodismo, a la libertad de expresión de este país, que es el nuestro, el de los mexicanos, y que le ha dado cobijo a muchos no mexicanos. O sea, es un país con los brazos abiertos para todo el mundo. Y entonces la libertad de expresión, que es uno de los derechos consagrados en la Constitución, es una de nuestras muchas libertades, tu padre siempre defendió este asunto. Entonces ese inmueble, bueno, lo defendió casi con la vida, casi exponiéndose a que lo metieran a la cárcel porque era un presidente autoritario. O sea, ahí está la voluntad expresada de tu padre traducida en hechos. Esos son hechos. La vida de los seres humanos hablan sus hechos, sus acciones, y es por eso que se trasciende. Y fíjate, o sea, a tu padre se le hace una estatua, no nada más porque cumplió 100 años de natalicio. Es un hombre que dio su vida, la consagró a los temas de la libertad de expresión, la libertad de información, etcétera. Yo creo que hay algo bien importante, queridos amigos, y quisiera yo poderles decir que más allá del amor natural de hija hacia mi papá rebasa el ser mi papá, obviamente es mucho más. Y entonces, hablando de Antonio Sáenz de Miera como un ser del gremio, con una solvencia moral extraordinaria, la autoridad moral es lo más importante, yo creo, porque es la autoridad que viene del reconocimiento de tus pares. Entonces, esa solvencia moral de Antonio Sáenz de Miera, ese cobijo del gremio para con él, ese respeto desde la pluralidad, desde quienes pensaban de una manera y pensaban de otra, y finalmente hasta de ese expresidente autoritario, que yo creo que finalmente no lo veo como una revancha o que se ganó, aunque se ganó, no es así. Yo siento que también finalmente se respetó una lucha ejemplar que dio Antonio Sáenz de Miera, pero que también dieron otros compañeros, el quedarse ahí de guardia. Pero por cierto, y valga un paréntesis para decirles que el mismo licenciado Luis Maldonado Venegas estaba ahí, jovencito, pero ya iba ahí, ya pero además estaba en el club y estaba viendo qué cosas se podían hacer, porque se hacían estrategias con los grandes periodistas ya de edad, ¿no? Y también con los jóvenes, y entonces Luis Maldonado Venegas estuvo también dando ahí la lucha. Entonces a veces era desde ver qué boletín se hacía o cómo se iba a comunicar, o jugando dominó. Entonces ahí estaba el gran Francisco Liguori, que ahora le acompaña, ¿no? Exactamente, que ahora le acompaña en su estatua, y que en una ocasión precisamente, mira, don Luis Alcaide Carmona, una institución del periodismo, un ser humano intachable. En esta foto está don Luis Alcaide, está nuestro director general Mauricio Salum, está el licenciado Ilio Ortiz, don Antonio Sáenz de Miera está, y está Enrique Castillo Pesado, que también es directivo del club, y está su servidora. Pero ¿qué sucede? Vemos al maestro Andrés Enestrosa, que también fue directivo del club, por ejemplo, en esta foto, y tantas personalidades. Y recordamos que en una de las noches más fuertes, digamos, de más cerrar filas en el Club de Periodistas de México, llegó el grandísimo Francisco Liguori, y ahí por ahí envié una foto donde está Pancho Liguori, y se ve que está el patio central. Y entró, porque estábamos a puerta cerrada, entró Francisco Liguori con esa vocesota tan hermosa que tenía, y entró diciendo esto, que ahora acompañas eternamente a Antonio Sáenz de Miera, y Antonio Sáenz de Miera a este hermano, a Francisco Liguori, veracruzano, de Orizaba para ser preciso, y además epigramista, el más grande epigramista, pero le hizo un soneto. Y entonces imagínense un ambiente de resistencia, pero también de camaradería, de puertas cerradas, y entra Francisco con ese eco, esta reverberancia de emociones y de circunstancias, pero también de acústica del Club de Periodistas de México, y llega Francisco Liguori, que le decíamos Panchísimo Liguori, porque era mucho más que Pancho y mucho más que Francisco, y llega
¿Quién no le debe algo a Sáenz de Miera? Un consejo, una ayuda, una sonrisa, una charla, un estímulo, una brisa de afecto y de atención limpia y sincera. Algo que no es común y que pudiera ser su diaria lección clara y precisa. El reportaje fiel en que improvisa la real imagen de una vida entera. Hábil conciliador de situaciones, Antonio Sáenz de Miera es siempre el mismo, cordial alentador de vocaciones, sembrador de amistad y de optimismo, ágil coordinador de informaciones y líder natural del periodismo. Imagínense en esos momentos esta cohesión, esta energía maravillosa que se vive ahí. Entonces, con todo y esta lucha, recordamos con amor, aunque con desgaste, pero el que finalmente es un ejemplo de la importancia de tener solvencia moral, de tener un liderazgo, que lo tuvo Antonio Sáenz de Miera, pero lo tuvieron sus compañeros también. Y lo tuviste tú, ¿no? Tú estabas entre el arte y el periodismo, entre tu mamá y tu papá, y salió una síntesis bellísima, porque quien no sabe, escribe canciones, toca el piano, canta, baila, es una mujer completísima y es una periodista aguerrida. ¿Por qué no nos platicas un poco del ambiente de tu familia? ¿Cómo creciste con tantas visitas que llegaban y llenaban tu casa todos los días? Exacto. Los temas de conversación, de política, de cosas raras, difíciles de entender para una pequeña. Pronto te fuiste formando en ese ambiente. Exactamente, yo te agradezco y sí vamos a hacer eso. Yo quiero por este conducto decir que tuve la fortuna de estar en esto con mi papá, pero que yo también tengo obviamente otros hermanos muy queridos todos, que de alguna u otra forma han apuntalado el corazón de mi papá. Le mando todo mi cariño, todo el reconocimiento a Marco Antonio Sáenz de Miera, mi hermano ahora, mi hermano mayor, que fue siempre un pilar en el corazón de mi papá, en la fortaleza, un gran abogado. Fue procurador, fue ¿no? procurador del Estado de Puebla, valiente, sí. Se cayó de un helicóptero, pero él anduvo viendo que había sembrado aquí, allá, un personaje muy creativo y un ser humano maravilloso. Te mando un beso enorme, Marco Antonio Sáenz de Miera, enorme. A Lupita Dives, mi cuñada, una gran mujer, gracias a Erika y a Marco Antonio Pequeño. Y regreso nada más, obviamente lo menos que puedo hacer es comentar y agradecer como familia y como en este momento representar a los hermanos, no porque nadie me haya dado la estafeta, sino porque así me tocó y porque me tocó estar con mi papá por ser la hija más chica de mi papá, pero reconocer a todos. ¿De cuántos hermanos tú eres La chica. La más chica. Bueno, hubo 3 hermanos mayores, mucho mayores, después hubo 4 hermanos, y pues yo fui el pilón y hija única de mi papá y de mi mamá, pero con gran cariño a los hermanos. Rayando el caballo, como se dice. Sí, yo fui el pilón. Fuiste el pilón, pero tuviste la fortuna de crecer con los dos y bueno, en un ambiente cultural, artístico, convivir, político, impresionante. No era un ambiente, digamos, un jardín de niños. Fue muy curioso y qué bueno que tocas ese tema, hay tantas anécdotas. Vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos. Yo agradezco enormemente a mis compañeros aquí en el estudio, que como siempre, y si me permiten, en nombre de ellos, agradecerles a ustedes, a nombre de Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, gracias a Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, Eduardo Chiu, gracias a nuestro queridísimo Jesús Arismendi. Vamos a un corte y bueno, estamos aquí con la directora del portal, que es Tere García Ruiz. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en el portal de Anunciación, pero en este espacio rico en que ustedes son tan generosos que nos permiten compartir cuestiones que son personales, pero a la vez no son tan personales porque son de todos. Yo quiero, como decía, me fui recordando a mi queridísimo hermano Marco Antonio Sáenz de Miera, a quien le abrazo desde aquí. Gracias a Connie Sáenz de Miera, gracias a Fernando Sáenz de Miera y a todos mis hermanos, a mi primo Luis Javier. No quiero soslayar ni dejar de mencionar a alguien, que de hecho ya lo estoy haciendo, pero digamos, por la lista, digamos, pero a nombre de toda la familia, agradecerles a ustedes también esta consideración para con nosotros. Algo muy emotivo en este homenaje, y ya que estamos en lo particular, es una reacción que tuvo Celeste Sáenz de Miera Salum, nieta de Antonio Sáenz de Miera, porque es la nieta que no conoció a su abuelo, pero que sin embargo ha vivido tan cerca de su abuelo. Entonces ella siempre me decía, incluso desde chica, momentos en que lloraba por lamentar no haber conocido a su abuelo. Entonces, en medio de este homenaje maravilloso, emotivo, a cual más por muchas cosas, nos sucedió algo increíble. Yo como hija decía, bueno, pues qué emoción, qué gusto por la memoria de mi papá, pero algo que me pasó, y lo comenté, es el hecho de que lo tengo tan presente, adherido a mí en una parte emocional, espiritual, que cuando yo iba a ir a Puebla, un día antes estaba eufórica, dije, bueno, me voy a analizar, tenía yo una especie de sensación de voy a ver a mi papá. Después eso me vino un choque porque dije, bueno, es una escultura, no es mi papá, aunque sí es mi papá y es la esencia. Pero ¿qué pasa al momento de llegar y de repente develar la escultura? Y en un momento en que me dijeron, tú te paras aquí, aquí están otros pues, funcionarios del gobierno y periodistas maravillosos. El decano de Puebla. El decano, el maestro maravilloso. Bien de tu el padre, maestro Enrique Montero Ponce, que por cierto viene un homenaje para él, pero les comento que me toca estar a un lado de la escultura y volteo y veo para arriba. Veo el bigote de mi papá, la barba, la nariz, alcanzo a ver esto. ¿Y qué creen? Que me siento chiquita. Me acordé, me vino de golpe que tenía yo 2, 3 años y cómo iba yo a un lado de mi papá y lo veía para arriba, ese cobijo de mi papá, y darme cuenta que ese cobijo sigue, no solamente para mí, para el gremio, fue un shock tremendo. Y en un momento dado, cuando se devela, también le dicen a mi niña, a mi hija, que pase a estar de cerca con la escultura de su abuelo. Mi hija, obviamente sin ningún protocolo, pero una cosa maravillosa y que fue muy emotiva, fue por primera vez a abrazar a su abuelo y se soltó con un llanto increíble. Y bueno, fue ahí un cúmulo de emociones, ¿no? Pero aquí como gremio, tocando puntos ya más profesionales, que bueno, tú también me decías de chica, de anécdotas. Imagínense, me tocó ver a tantos personajes históricos en la casa de ustedes, compartiendo, platicando, desde cosas interesantísimas que a mí se me hacía de lo más normal y que no entendía muchas de ellas, ¿verdad? Pero anécdotas, la dimensión y la estatura intelectual profesional, por ejemplo, de Renato Leduc, diciendo sus poemas, comentando anécdotas de cómo escribió, por ejemplo, uno de los muy famosos, que hizo por una apuesta a que no tenía rima la palabra tiempo, y cómo tenía que ganar una apuesta, porque si no te iba a tener que pagar una cantidad, y cómo surgió, por ejemplo, ese poema, cómo surgieron otros, las anécdotas de estar escuchando a don Francisco Martínez de la Vega, Pepe Alvarado, Francisco Liguori, Luis Alcaide, en fin, una serie,
Luis Espota, el maestro Francisco Rodríguez, el gran periodista también, y en fin, infinidad. Y Manuel Buendía, sí les comentaba yo, y aquí les platico así en cortito, que platicaban de cosas interesantísimas, pero yo en mi vida, yo nunca había visto así en vivo una pistola, y el maestro Manuel Buendía, precisamente por su propia defensa, por sus circunstancias, él pues tomaba clases de tiro, y había un personaje, por cierto, que se dice que fue quien posteriormente también participó en ese asesinato atroz y aberrante, que le daba estas clases de tiro, entre otras personas, pero bueno, me impresionó verlo de atrás, ¿no? Y traer una cosa que le llaman sobaquera y ver una pistola, y entonces la impresión que me di, pero lo que me contestaron, el ingenio a todo lo que da, y posteriormente de ser casi cada 15 días estas reuniones en las que mi mamá dorada, Gloria Aguiar, siempre hacía lo mismo, le pedían sopa de médula, sopa de nopales, que parecía sinfonía de nopales porque también había ensalada de nopales, chicharrón en salsa verde, en salsa roja, soricua, papas con rajas, frijolitos charros. Oye, o sea, ya les dije sopa de médula, ¿verdad? Tinga, y hacía unos vitroleros así con nopales en escabeche y con chiles chipotles también y diferentes cosas, pero era así ya como una ceremonia ahí. Era una tradición, pero después de la comida se seguía la parte bohemia. Entonces llegaban personajes del mundo del arte, famosísimos, pero que en ese entonces lo que ves no es lo famoso, lo que ves es la esencia de las personas, y se ponían a tocar el piano, la guitarra, a cantar, mi mamá cantar ópera, grandes personalidades de la ópera que estaban así. Entonces eran unos días y unas tardes y madrugadas y luego hasta desayunos donde ya acababan con la pancita, ¿no? El que nos esté escuchando fuera. Acababan con su hay pancita. Una sopa, digamos, un caldo, que así se denomina aquí en México, riquísimo. Entonces eran, pero de casi 24 horas las reuniones, ¿no? O sea, entonces son anécdotas muy bonitas. Fíjate, donde platicaban y se reunían también con mi padrino Julio Glockner, que fue rector en Puebla, de la Universidad de Puebla. No, es una serie de personajes extraordinarios. No, bueno, mira, si estás hablando de grandes tertulias, las que pues, tu padre vivió con grandes personajes de la política, de la academia, de la empresa, de la economía, etcétera. Bueno, pues ahí se fraguaban muchas cosas, ¿no? Para ayudar seguramente a los presidentes en turno, o bien para informar a la sociedad de los asuntos de la agenda nacional. Mira, hablando de gente buena para las tertulias, pues está el escultor Lorenzo Rafael, maravilloso maestro. Fue el creador de la escultura de tu padre. Él, fíjate, platicando un poquito de Lorenzo Rafael, él preside el grupo de los Pergaminos. Sí, cómo no. Este grupo que surge a la muerte de Amado Nervo. Entonces, un grupo de intelectuales, periodistas también, en su mayoría, pero artistas de la plástica, de la escultura, se dan a la tarea de reunirse periódicamente, y se llama el grupo Los Pergaminos. Ahora lo preside Lorenzo Rafael, que entre otras esculturas, bueno, pues hizo la de tu padre, pero hizo la de José María Velasco, que está en Calzada Los Misterios, rumbo a la Basílica. Hizo la de Melchor Ocampo, que está aquí en Paseo de la Reforma. Hizo la de Garibaldi, el monumento famoso al mariachi. Entonces ha hecho grandes obras, y bueno, pues la de un tu ser padre, humano maravilloso. Por eso se le pidió a él que fuese... Porque capta la esencia. El maestro, además de ser eso, le llevaste un fotos, mago, sí. pero además lo conoció a tu papá. Pero además el maestro en la parte técnica es estupendo, es extraordinario. No tengo mucho que agregar, más que simplemente que se vea su obra, que es maravillosa. Pero el maestro Lorenzo Rafael va más allá. Hace obras que te emocionan. Tú puedes ver una escultura y decir, ay, qué bien hecha, está impecable esto, pero les da movimiento. A mí, como hija, que muchas veces ya tienes muy cuadrado, muy hecha la imagen de tu papá, y puedes decir, se parece, no se parece, le faltó aquí. No, aquí tú ves
y ves la sonrisa, la esencia, el movimiento. Entonces es un artista extraordinario, sus periódicos bajo el brazo. Me decían las personas, te fijas hasta en el reloj de Toño, bueno, sus zapatos bostonianos que usaba, los hoyitos así que llevan el modelo de estos zapatos, todo. Y además platicar con él, ¿no? Pero lo revivió. Sí, lo inmortalizó, pero además de alguna forma lo revivió en la parte física, porque uno lo trae puesto emocionalmente, pero el tener esta confrontación con algo físico es de veras impresionante. Ahí está. Abrazó la estatua. No, abrazó la estatua y sollozando, ¿no? Que está por ahí. Impresionada. Sí, un saludito. Por acá está. Y bueno, en estos espacios maravillosos del club, en los que es periodístico, pero también, por ejemplo, es artístico, en estos momentos hay una exposición extraordinaria de una gran pintora, de una artista plástica que no solamente pinta, es muy diversa, que es la maestra Ana Queral. Que ya la entrevisté en el programa anterior. Sí, que estuvo aquí en Anunciación. Bueno, además les comento que en la sala Renato Leduc está una exposición exquisita de la maestra Ana Queral. Obviamente, como todo en el club, es una entrada libre, es el promover la cultura, parte de las actividades del club, obviamente no tiene costo alguno, y desde este ámbito el club propone el periodismo, la pluralidad de la voz, pero también el impulsar la cultura, que es algo fundamental para tener un espíritu saludable, para saber respetar la palabra, porque al tener un espíritu sano se tiene y se da la dimensión exacta a la palabra. Ya nos vamos a tener que ir. ¿Qué comparten con nosotros y qué le dicen a don Antonio Sáenz de Miera? Pues yo quiero invitar al público a que esté pendiente del noticiero, está junto a este programa en el canal de YouTube, para que lo puedan pues sentir y vivir como nosotros lo vivimos. Están los discursos de todos los oradores de cuando develamos la escultura allá en Puebla, en la Casa Guayo, y vale la pena escuchar esos discursos. Sobre todo alumnos de comunicación y periodismo no se pueden perder detalle de lo que vivimos el día 21 allá en Puebla. Y además decirles, por ejemplo, la participación, la coordinación de las delegaciones del centro, del sur, que estuvo Uriel Rosas Martínez, quien es el presidente de la delegación en Veracruz, pero que coordinó esta zona también con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que le corresponde esta otra zona, y en fin, también a los llamados de nuestros delegados también de diferentes países, que hayan mandado un mensaje, que hayan estado atentos a todo esto, fue muy emotivo. Juan Carlos, querido. Mira, pues básicamente lo que vivimos fue la concreción de un esfuerzo iniciado por ti, por Maurice, por tu familia, por toda la directiva nacional del Club de Periodistas que te acompañamos, porque no es más que, repito y reitero, un acto de justicia. O sea, había ahí un saldo pendiente con tu padre, no quiere decir que ya con esto ya se acaba, al contrario, es como una renovación. Eso es lo que yo iba a decir. Esfuerzos. Lo veo como una renovación del espíritu periodístico tendiente a la verdad, ¿no? Entonces para todos los que gustamos de escribir y de expresarnos con la verdad, o buscando la verdad, haber participado en esta tarea tan hermosa de la escultura de tu padre, es, como está diciendo Tere, es un refrendo, ¿no? Es refrendar los votos en favor de la libertad y de la justicia para la sociedad mexicana. Eso es el verdadero compromiso. Yo estoy cierto que tu padre desde el cielo nos está observando y está celebrando junto con nosotros lo que se está reimpulsando, que nunca se ha dejado de hacer, pero fue un refrendo, una renovación de votos periodísticos, por supuesto, sí, ¿verdad? Para seguir adelante. Hay gente buena y esto no hace más que reafirmar que en nuestro país sabemos mucha gente buena, que queremos lo mejor para los mexicanos y para quienes aquí viven. Exactamente. Gracias. Y si me permiten nada más mencionar a alguien que físicamente ya no está, pero que
emocionalmente siempre está, que es el señor Manuel Hernández Alemán, que también siempre veíamos a Antonio Sáenz de Miera, el señor Manuel Hernández Alemán. Entonces, un beso, señor Alemán, donde quiera que esté, a todos y cada uno de socios y directivos del Club de Periodistas de México, ausentes y presentes, y hay unos que están ausentes pero más presentes que nunca. Entonces, gracias a todos ellos que nos dieron vida más allá de la vida, y también pues a nombre de socios y directivos, ya que estamos en un ambiente y platicando de cosas del club, pues a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de sus delegaciones nacionales e internacionales, agradecemos enormemente este acompañamiento para ustedes, y recordarles que la escultura de Antonio Sáenz de Miera está en Casa Aguayo, en la 4 Oriente, es en Puebla, todo el mundo conoce Casa Aguayo, que es la casa de gobierno. La casa de gobierno donde despacha nuestro amigo Luis Maldonado, también periodista, como lo dijiste desde jovencito. Él es editorialista del Universal. Y estamos esperando el libro de la biografía de tu papá. Exactamente, y también esto me comentaba don Luis Maldonado ese día, y a quien le mando un abrazo, y a todos, al gobierno en pleno, a todos de una silla para que te pongas a escribir la biografía. Excelente, mi Tere querida. Y gracias también aquí presente a nuestro productor y director general, Maurice Salom. Así es que, a nombre de todos y de nuestro corazón, gracias, queridos amigos, por compartir con nosotros este espacio de vida, pero este espacio que replica libertad de expresión y que trabajamos con gusto y con ahínco y con compromiso, precisamente porque el espacio es de todos y trabajamos para ustedes. Y un verdadero periodista es un servidor social. Estamos por ustedes, con ustedes y en ustedes. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima, y también en radio lo pueden hacer en la 760 de AM, ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa que comanda y dirige el entrañable don Gastón Alegre, y también, por supuesto, en las frecuencias de La Pantera, con la familia Salayandía, con este compromiso de todos estos grupos con la pluralidad en la frontera norte también. Así es que a quienes nos escuchan vía radio en la República Mexicana y más allá de las fronteras, y también a quienes y con quienes estamos en este espacio de anunciación, les queremos. Gracias. Hasta la próxima.